He tenido más o menos unos 5 años de trabajo en todo el proceso, que evidentemente pasé mucho tiempo con la hoja en blanco pensando en cómo ir diseñando cada escena, cada personaje, etcétera, y pasé por varios talleres de guión y después por un largo proceso de financiamiento, y todo ayuda. Finalmente lo que más ayuda es poder tener un poco de tiempo para poder ir sintiendo la historia, sintiendo los personajes y viendo cuál era la mejor manera de narrar desde un país casi invisible como Paraguay una historia de mujeres. Me interesa muchísimo, me gusta mucho el cine de mujeres en las corrientes de repente Fassbinder, de personajes femeninos de Cassavetes, personajes de Todd Haynes, etcétera, y dije de qué manera podía, a partir de los intereses que tenía y de lo que el cine me daba como posibilidades, narrar una historia que no necesariamente esté llena de emociones intensas de arriba a abajo, sino que sea una historia que pueda, desde la intimidad de los personajes, contar un poco más de la sociedad de la que vengo. Para mí sí, tiene la película es una película de encierros, y yo siento que la sensación de vivir en un país donde uno tiene que adaptarse a las normas o vivir con identidades prestadas, siempre hay una sensación de encierro. Yo creo que es una sociedad bastante donde a pesar de que el dictador se fue hace casi 30 años empezamos una transición, pero nadie sabe hacia dónde. Entonces creo que esa sensación de encierro es muy fuerte, sobre todo para la gente que tiene la oportunidad de leer, de ver cine, de viajar y de reflexionar. Sentí que en la sala había una conexión muy linda con la película, y pienso que eso es muy importante. Disfruté mucho de que puedan acompañarnos aquí las actrices de la película. Disfruté que haya podido estar gran parte del equipo técnico y que podamos mostrar en Berlín, en la competencia oficial, un tipo de cine en el que creemos profundamente. Me parece como maravilloso, ¿no? Realmente yo a veces siento y siempre digo que los premios son una decisión de un grupo pequeño de personas con toda la presión de tener que ver un montón de películas y elegir alguna por alguna razón. El premio lo da el tiempo. Cuando las películas sobreviven, siguen narrando su época, ¿verdad? Más allá de los años, creo que me parece sumamente interesante, pero creo que hicimos una película que mira al futuro en muchos sentidos, y esa fue siempre la idea para nosotros. Yo creo que depende de dónde uno va a producir. En Paraguay trabajamos con un productor que se llama Sebastián Peña Escobar juntos, y yo realmente en lo que más produje es en toda la etapa previa de guión y de desarrollo, porque tenía que apostar por mi trabajo, y de repente es muy difícil decirle a alguien apostar por mi trabajo cuando nunca hiciste un largometraje antes. Entonces toda esa apuesta vino un poco también con esto que te contaba de talleres de guión y de una manera de financiar a lo largo de 3 años una escritura larga, y eso más que nada lo trabajé yo en un comienzo porque me era importante para mí como primer director tener un guión sólido, y en ese sentido desde el comienzo estuve muy cerca de la producción, pero evidentemente no le recomendaría a nadie estar pensando en producción cuando está filmando. O sea, Seba produjo todo solo durante todo el momento de rodaje, porque yo tenía que pensar en la historia. Yo recibo muchísimos no, y de repente algunos sí, y creo que este proyecto tuvo la suerte de poder ser un proyecto que interesó desde un comienzo. Primero estuvimos en BR Lab en Argentina, en BR Lab en Brasil, después en TIPA en Argentina, en un taller que se llama Los Residentes en Paraguay, la Residencia de Cannes, el Torino Film Lab Script and Pitch, el Torino Film Lab Framework, y tuvimos apoyo de World Cinema Fund, de Arte ZDF. No sé, yo creo que las cosas se dan por una cuestión de que la historia conecta o les parece necesaria, ¿verdad?, a ciertos lugares. Y lo que a mí me parece fundamental, si tengo que hablar de procesos, es que de repente a veces festivales, fondos, críticos se ponen como de acuerdo para exigirnos a los latinoamericanos un solo tipo de cine. Queremos un cine que hable de exotismo, queremos un cine que sea directamente así o asá, y me parece muy interesante que con esta película la película es lo que nosotros creemos y lo que nosotros queríamos hacer. No tiene nada
nada que ver con buscar estos apoyos. Y a veces crean como recetas, ¿verdad? Los fondos, los festivales para receta para ganar este fondo, receta para poder producir. Y sí, podés producir y podés hacer, pero si no te interesa eso, me parece que debe ser muy frustrante. O sea, creo que lo que nos mueve a las personas que queremos hacer esto y que pasamos por todo ese proceso de mucho trabajo, ¿verdad? Y muy cansador de poder hacer una película, si no te mueve algo más, ¿verdad? Que esa cuestión solamente de hacer la película. Me parece que te tienen que mover cosas internas, te tienen que mover intereses, miedos, alegrías, frustraciones. Y cuando está eso en juego, todo se vuelve, me parece, mucho más interesante y mucho más orgánico también. Lo que sí estoy muy seguro es que con Las Herederas, para mí se juegan muchas fibras mías, de mi sociedad, de la gente que conozco, de la historia, y querría que lo que haga siga teniendo ese sentimiento dentro, porque me parece que ese sentimiento es lo que la gente que conecta con la película siente en la pantalla. Es mi quinta Berlinale, entonces me parece que aquí me siento muy cómodo. Estuve en Cannes cuando me tocó estar en la Cine Fundación, sin una película, pero como alumno de Cine Fundación. En Locarno, también dentro de Locarno Film Academy, en Venecia con un cortometraje. Creo que cada festival tiene su encanto, sus pros y sus contras, ¿verdad? A mí lo que me fascina un poco de Berlín es que está en una ciudad. Y una ciudad siempre te tiene muchas cosas que ofrecerte, museos, paseos, río, parques, y eso es muy atractivo para mí cada vez que vengo a Berlín. Entonces siento que la experiencia en Berlinale es incluso más allá del festival y eso lo convierte en algo muy vibrante.